la regla de la cadena. Antes de ver la regla de la cadena concretamente, es un caso particular para varias variables, vamos a revisarlo en una variable. ¿Qué te parece? Si bien lo hemos hecho y aplicado a lo largo de toda la cursada, es interesante que lo revisemos. Si vos tenés una h de x, en una variable estamos hablando, ¿no? Igual a f cerito g de x, que en definitiva es f de g de x, su derivada ¿a qué es igual? ¿Vos te animás a decírmelo mirando cuánto es la derivada de h? ¿Qué es lo primero que derivamos? Esto es una variable, ¿eh? Vos lo sabés. ¿Qué hacemos primero? Derivamos f. Muy bien, exactamente, sin miedo. ¿Por la derivada de quién? De g. Exacto, muy bien. Que es lo mismo que escribirlo así. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo es? ¿Te acordás de esto? Bueno. En dos o más variables se trata de lo siguiente. Te lo voy a traer acá. Supongamos que vos tenés una función que es un campo escalar. No me permite verlo, no importa. Supongamos que vos tenés z es un caso particular. Supongamos que vos tenés z igual a f de xy. Eso es un campo escalar. Y tenés una, para usar la misma notación, una alfa de t, que sería una parametrización. Un caso particular, alfa de t igual a x de t por y más y de t por j. Que esto se suele expresar así, ¿sí? Para que te ubiques que esto es algo conocido. Se escribe x igual a x de t, y igual a y de t. ¿Te ubicás? Esta es diferenciable en alfa de t y esta es derivable en t.
¿Está bien hasta ahí? Entonces yo defino h de t igual a f en alfa de t. Hasta ahí te vas ubicando, ¿no es cierto? Mi objetivo es obtener h' de t. ¿A qué es igual? La idea es hacer una analogía de una variable con esto. A ver, pensá un poquito. Sin miedo, y si te equivocás, no importa. Yo no estoy para juzgarte, sino para acompañarte. Decime, mirándolo de arriba, ¿cómo te parece que sería la derivada? ¿Te queda claro que esto es un campo escalar de dos variables? Esto es una función vectorial que va de R en R2, es la clásica parametrización de una curva plana, y vos tenés la composición de alfa con f. Objetivo es h'. Mirando una variable, ¿vos te animás a hacer una analogía? Yo tengo una duda antes. Quería saber, para comparar nomás, yo tengo que f está compuesta en g. En este caso, f estaría compuesta con alfa de t o alfa estaría compuesta con t. No, siempre sería al revés. Esta compuesta con esta. Entonces yo tendría... Alfa depende de t. Alfa depende de t. En definitiva, la composición depende de t. Mirá, te doy un ejemplo muy... entonces, t sería x. No, pero yo no quiero... No. No hagas exacto. No. Alfa de t, t es la variable de la parametrización. Y vos querés la derivada de h de t. Un ejemplo simple. Vos tenés z igual a f de xy. El tema es que tenés que hacerlo en forma genérica. Reconoces, esto es un paraboloide elíptico. Te ubicás la campanita hacia arriba y alfa de t es, espera, es igual a coseno de t ¿Te ubicás? Esto sería la parametrización de de la línea de nivel de este campo escalar para c igual 1. ¿Te ubicás? Esto es una circunferencia con centro en el origen y radio unidad. Esto sería, ¿cuánto es la parametrización de esto?
x igual a coseno de t igual a seno de t. ¿Está bien? Pero claro, si vos acá haces h de t igual a f en alfa de t, obtenés, esto lo metés ahí adentro, ¿sí o no? Donde está la x metés el coseno, ¿y qué te queda? Coseno cuadrado, ¿sí o no? ¿Segura? Y donde está la y metes esto. ¿A qué es igual esto? Sin miedo. ¿Y cuánto vale la derivada de eso? Claro, pero vos acá estás viendo un caso bien particular. La derivada es 0. Pero ¿y si vos no conocés todo eso, qué es lo que ocurre? Perdón, me fui muy rápido. ¿Cómo encontrás una fórmula genérica para esto? Basada en esto. Eso está todo lindo. La primera actividad es de eso. Pero ¿cómo hacer la derivada de esto basándote en esto? A ver, hacer una analogía. ¿Qué es hacer una analogía? Una comparación. ¿Cómo hacemos? Y comparándolo, yo buscaría cuál sería F y cuál sería G, pero no sé. ¿Quién sería F? A ver, ¿quién es F? ¿Quién es F? F es ¿Y quién es G? alfa. Muy bien. ¿Qué harías ahora? A ver. Derivo F con respecto a alfa por alfa derivado. Muy bien, Loreley. Muy bien, Loreley. Aguárdame. Excelente. Pero ponemos tentativa. Muy bien. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuántas variables tiene F? 2. Entonces vos no tenés una derivada total. ¿Cómo es tu derivada? Parcial. Claro, tenés 2. Acá no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué no hay problema acá? Porque esta tiene una sola variable. Entonces, hay una herramienta que yo les enseñé, la clase última, que me permite obtener esto que nos proponemos acá. Bueno, ¿no te acordás? Acá intervienen las dos derivadas. Y en realidad, cuidado, un momento. Esto también lo aprendimos en la clase anterior. ¿Cuánto valdría la derivada de alfa de t? Alfa de t es un vector.
¿Cuánto vale la derivada de alfa de t? ¿Te acordás cómo se deriva? No pude conectarme en la clase anterior, tuve problemas de conexión. Estuve, pero se cortó. Es un vector. Lamentablemente esto yo te lo tengo que decir, porque no me puedo volver hacia atrás, porque si no entonces es como un círculo vicioso, no vamos a arribar. Esto también es un vector. Esta derivada es un gradiente. Ese gradiente de f de, si querés poner de f. ¿Y aquí qué es ese gradiente? O sea, esto salió cuando la derivada direccional, que si una función es diferenciable, tiene derivada direccional en cualquier dirección, en particular las parciales. Entonces, ¿qué pasa? Esto, yo no puedo hacer una sola derivada. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este caso si yo quiero hacer la derivada? El gradiente. ¿Y qué es el gradiente? Es también un vector, pero como tiene dos variables, cada componente, ¿qué es? La derivada parcial de f respecto de x, la primer componente, y la segunda, la derivada parcial de f respecto de quién, de y. Claro. Entonces, ¿qué es lo que haces vos cuando haces la derivada? Es un producto escalar en vez de ser un producto, porque hay dos vectores. Es esto, que lo podés, si querés te sentís cómoda, te lo podés hacer en componentes. Ves, te vas dando cuenta. Te faltó ese detalle, pero bueno, no es, vos me vas entendiendo. Tengo un recuerdo de lo que vimos la clase pasada, pero ¿Viste? no tengo... ¿Viste? Entonces, mirá, ¿cómo te queda esto cuando haces el producto escalar? Acá se ve claramente la cadena, mirá. Este producto te queda así. Te queda la derivada de f respecto de x. Por esto, ¿qué es la derivada de x' de t? La derivada de quién? De x respecto de quién? De t. Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Ves la cadena? La derivada de f respecto de x por x respecto de t. Y ahora, la derivada de f respecto de y por y respecto de t. ¿Ves la cadena? Pero, en definitiva, vos estás derivando respecto de quién? De la variable dominante que resulta de la composición. ¿Te das cuenta? Esta es la regla de la cadena. Vamos al material ahora y vamos a empezar a hacer ejercicios. Espera. Acá está el esquema de la composición. Alfa se mueve de reales, de un intervalo irreales. Toma t, le aplica alfa y obtenés alfa de t. Acá está en R2. Le aplicás la función f
me queda f en alfa de t, el resultado es un real, ¿sí? Y la composición de acá a acá, bueno, nosotros habíamos puesto h, g de t, alfa compuesta con f de t, o f cerito alfa de t. Fíjate, alfa va de un intervalo i en s, s está contenido en R2, y f va aplicada de s en reales. Hay un puente, ¿te acordás? La derivada se suele expresar como, en la práctica lo haces como hicimos nosotros, pero sería el gradiente es la derivada, a grosso modo, muy groseramente, de f en alfa de t escalar alfa prima de t. ¿Ve? Ahí está como lo hacemos en la práctica. Bueno, vamos directamente a la práctica. Actividad de aprendizaje 12. Obtener en cada caso f' de t si f grande de t es igual a f cerito alfa de t, r de t con r, la parametrización de la función f. Bueno, la i la hicimos recién en el ejemplo que te di. Nos faltaría hacer el 2i. ¿Te ubicás que recién lo hicimos a este? Vamos. El caso simple. Claro, muy bien. Bueno, yo ahora... Bueno, entonces el objetivo es obtener f', pero lo vamos a hacer de dos maneras. Una sustituyendo y la otra con la regla formal. Claro, sustituyendo es fácil. Lo convertís en una variable. Es más, yo lo voy a hacer primero con la regla formal y vos lo vas a hacer sustituyendo y lo corregimos. ¿Te parece? ¿Cuál sería la derivada acá? Formalmente. Lo podemos hacer directamente. Derivada de f respecto de x, ¿por quién? Yo estoy en el libro. Derivada de f respecto de x por, gracias, derivada de x respecto de t. Más la derivada de f con respecto a i por i con respecto a t. Muy bien, Loreley. Y la derivada de f respecto de x, bueno, uno acá no lo pone por una cuestión de notación, pero esto estaría evaluado en r de t, porque es todo en función de t, ¿se entiende? ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? E a la xy por la derivada de xy respecto de quién? De x, que es sí. ¿Y la derivada de x respecto de t cuánto vale? 1, ¿sí o no? Sí. ¿Y f respecto de y cuánto vale? E a la xy por la derivada de xy respecto de quién? De y. ¿Cuánto vale? Que sería e a la x por 1. Y ojo, la derivada de y respecto de t Es 2. T. ¿Entendés? Bueno, pero ahora esto lo tenés que reemplazar. ¿A quién? Y a x por cuánto? Por t. ¿Y ahí por quién? T cuadrado. Exacto.
esto que te queda. Más lo mismo, pero multiplicado por 2, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto te da esto? Puede ser 3 Sí, a la t cubo bien. por t cuadrado. O componiendo, bueno, ¿qué sería componer? Y vos tendrías que hacer f en r de t ¿y qué significa hacer f en r de t? Y sustituir x por quién. Un paso más. F lo sustituimos en t cuadrado, donde t es x y t cuadrado es y. Y reemplazo x por cuánto, por t. ¿Cuánto vale la derivada de f? Es a la t. E a la t cubo por cuánto? Es 3. ¿Por 3 qué? 3t. ¿Cuánto es la derivada de t cubo, Loreley? Al cuadrado, perdón. Bien. Obviamente te dan lo mismo. Entonces decíamos que el ejercicio 2, f de t, a través de esta sustitución, se transforma en f chica de xy. ¿Por qué? Y porque esta f chica de xy resulta que es igual a f grande en g de xy. Donde esta vendría a ser la t. ¿Se entiende o no? Bueno, a mí me piden, yo estoy haciendo la parte A, me piden que haga la derivada de f respecto de x. A ver, no miremos a lo que tenemos que llegar porque directamente nos induce mucho. ¿Cómo harías la derivada parcial de f respecto de x? A ver. La regla de la cadena. La derivada de f respecto de x, ¿a qué es igual? ¿Es igual a qué? ¿A la derivada de quién? De f grande Respecto a vos tenés que derivar respecto de x. Entonces, f grande respecto de quién? De t. de t. Por Por derivada de t.
por la derivada de t, muy bien, por la derivada de t respecto de quién. De x. En definitiva, esta vos la podés dejar así, o podés escribir, porque vos en definitiva estás derivando f depende de t. Entonces vos lo que estás haciendo es derivar f' en g de x, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Por la derivada de quién? ¿Quién es t? G. La derivada de g respecto de quién. X. Exacto. Y ahora, ¿cómo haríamos la derivada que nos falta? F respecto de y. A ver, ¿cómo sería f respecto de y? Sería y sería f con respecto de t, perdón. Muy bien. Derivada de t con respecto a x. Perdón, ahí. Entonces, en definitiva, la f' es la misma. Sí. Lo que te cambia es esto. Que sería g con respecto a y. ¿Te das cuenta o no? ¿Te vas dando cuenta, digo? Sí, profe, sí. Mi propuesta ahora es ver si pueden hacer ustedes el número 3. La sustitución esta cambia f chica de v en f grande de xy. Aplicar la regla de la cadena para expresar las derivadas parciales de f grande respecto de x y de y en función de las derivadas parciales respecto de u y de b. Es decir, para no hacértelo complicado, vos lo que tenés que hacer con esta sustitución, que es parecido al 2, es obtener la derivada parcial de f grande respecto de x y la de f grande respecto de y. ¿Te animás? Intentamos. Bueno. El ejercicio 3A dice esto. La transformación U igual a x menos y sobre 2 U igual a x menos y sobre 2. Ustedes me siguen, ¿no? Transforma f de v en f grande de xy. Es decir, que f grande de xy resulta que es igual a... Perdón, espera, no. Está bien. A f de x menos y sobre 2, la primer componente, donde esto es u
y esto es B. ¿Está bien lo que hice? Es decir, esto me va a permitir transformar. Entonces va positivo ahí, en B. Quedaron los dos iguales. Bien. Quedaron X menos Y. Perfecto, me encanta. Gracias. Entonces, esto me permitió transformar de acá a acá. Donde, verá, f grande de xy resulta que es f, ¿se entiende, no? Es decir, este es el resultado. Es f, donde está u, meto esto, y donde está b, meto esto. ¿Se entiende? La variable dominante resulta ser xy. Entonces te pide que vos halles las derivadas parciales. Entonces, perdón por la pregunta que voy a hacer, pero va a ser con respecto a ahí. Claro. Espera. Y después va a ser la de y. ¿Y cómo hacemos? A ver, aplicar la regla de la cadena. Es la derivada de f chica. Con respecto a U. A u. Muy bien. Por. La derivada de U con respecto a X. ¿O no? Muy bien. Ajá. Excelente. ¿Cómo estamos, Más la derivada de f chica. F con respecto a B. Claro, porque es la segunda variable interna. Claro. Por. B con respecto a X. Claro, porque vos muy bien, no te confundiste, muy bien. ¿Y cuánto vale la derivada de u respecto de x? Que esa lo sabés. ¿Cuánto vale si derivás u respecto de x? ¿Cuánto te da? Un medio puede ser. Sí, señorita. ¿Y b respecto de x? Un medio. Bueno, ahora te animás a terminar el otro sola y después lo corregimos. Sí, ahora sí. Excelente, muy bien, Loreley. Yo lo escribo tal cual. Y lo corregimos. Bueno, ¿cómo sería? La derivada de f respecto de u. ¿Por u respecto de quién? De I. Muy bien. Más la derivada de f respecto de b por b respecto de I. u respecto de i, ¿cuánto vale? La menos un medio sería diferencial F con respecto de U por menos un medio. Y b respecto de i, Igual. un medio. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Ves que era medio difícil para dejarlo solo. Y el viernes pasado a mí se me complicó. Espera. La sustitución x igual a u menos b, y igual a u más b y z igual a u transforman f de x y z en f grande de v. Lo que hay que hacer ahora es la derivada de f grande respecto de u y f grande respecto de b. Bueno, es muy parecido al anterior. Fíjate si lo podés hacer. Esa es la propuesta. Vamos a hacer una recapitulación. En el ejercicio 3 teníamos
una f chica de v, donde a través de la transformación u igual a x menos y sobre 2 y b igual a x más y sobre 2, se transformaba en f grande de xy, donde f grande de xy resulta que es f en x menos y sobre 2, que es u, x más y sobre 2, que es b. Si aplico la regla de la cadena para obtener la derivada de f grande respecto de x, es f respecto de u por u respecto de x, más f respecto de b por b respecto de x, donde u respecto de x es un medio y b respecto de x es un medio. La derivada de f grande respecto de y es la derivada de f chica respecto de u por la derivada de u respecto de y, más la derivada de f chica respecto de b por b respecto de y, donde u respecto de y es menos un medio y b respecto de y es un medio. Ahora tenemos la sustitución x igual a u menos b, y igual a u más b y z igual a u. ¿Qué tenemos? Entonces decíamos que teníamos x igual a u menos b después teníamos que y a qué es igual y z igual a u. Entonces esto a mí me permite transformar f de x y z ¿en qué? En f grande de v. Y entonces, ¿quién sería f grande de v? Sería f chica Sí. de u menos b. Espera, u menos b, Coma, u más b y u. y u. Donde esto es x esto es y esto es z. Entonces, ¿qué tenemos que obtener nosotros? La derivada de f respecto de u y de b. Bueno, tenemos la derivada de f grande respecto de u es la derivada de f chica respecto de quién? De x. Por la derivada de x respecto de quién? De u. Perfecto. Más la derivada de f chica respecto de quién? De y. Por la derivada de y. Respecto de u. Y me queda uno solo. Más la derivada Espera, de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a u. ¿Y cuánto vale la derivada de x respecto de u? 1. ¿Sí o no? X respecto de u es 1. Y respecto de u, ¿cuánto vale? 1.
y z respecto de u, 1. Y lo pongo. Ahora voy a hacer este. F grande respecto de b. En la derivada de f chica respecto de x por x respecto de más la derivada de f chica respecto de y por y respecto de más la derivada de f respecto de z por z respecto de ¿cuánto vale la derivada de f chica respecto de b? E y respecto de b y z respecto de b. Exacto. ¿Y qué me queda? Menos la derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y. Lo hiciste vos sola. Viste que sos capaz. Y era más difícil, ¿o no? Y era un poquito más largo. No tenés que copiar nada acá, ¿no es cierto? No, nada. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bueno. 6. U es igual a f de x y z. X es igual a x grande de RST y chica igual a y grande de RST. Z chica igual a z grande de RST. U resulta que es función de RST porque es la composición de este con estos. A vos te pide que obtengas derivada de f respecto de r, derivada de f grande respecto de s y derivada de f grande respecto de t. ¿Te animás y después lo corregimos? Lo planteo y vamos viendo. No te vas a encontrar con nada raro. Dale, no tengas miedo. U es función de f de x y z y tenemos esto. Entonces, a ver, yo creo que me voy a acordar, pero bueno, por las dudas. No, espera. U es función de, espera. X y Z. X y Z. X es así. Cuando anda diciéndome si voy bien, ¿eh? Porque no lo estoy copiando, lo hago de... Espera. Bueno. Y chica igual a y grande. Z chica igual a Z grande. ¿Y qué otra cosa nos pide? U es igual a F grande de RST. ¿Por qué? Y porque esto sería F grande de ¿qué? X y Z. Claro, espérate. Donde va la X, la R, espera. No, un momento. Espera, Yo tengo anotado como que es F grande de X y Z. Claro, esa es la original. Pero la F grande de RST, donde está la X, va esto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí.
porque cada una de estas, ¿qué es? ¿Qué es esta? ¿Qué es igual esta? A X. Claro. Y esta, Ahí. y esta, A Z. entonces, ¿qué es lo que nos pide? Derivada de f grande Respecto a X. claro, respecto de r. R, perdón, sí. Sí, tranquila, no te... de r. Bueno, esto nos queda. ¿Derivada de qué? De F grande. Con respecto. Espera, déjame ver una cosita. Sí. Porque en realidad, espera, acá yo cometí un error. Este es el resultado total, pero en realidad esto es f chica. Porque este es el resultado. La f grande de RCT es esta, donde x la reemplazo por esta y z por esta. ¿Está bien? Entonces, esta sería la derivada de f chica respecto de quién? De x. Por la derivada de quién ahora? De X. Con respecto a R. Perfecto. Más. F respecto de y por y respecto de quién? De R. ¿Y quién nos queda? Z. Z respecto de quién. R. Y bueno, ahora los otros son muy parecidos. Lo único que en lugar de ser R es S. Claro. Y en vez de ser R o S, S y respecto de S y Z de respecto de S. ¿Y qué nos queda ahora? El último. De T. ¿Lo hiciste así? Lorelei. ¿Llegaste al mismo objetivo? Muy bien. Hago esto para que la persona que está siguiendo pueda poner una pausa y copiarlo. Muy bien. Bueno, espera. Bueno, el ejercicio 7 es parecido, pero te da los casos particulares. Te da la fórmula de X, R, S, T, Y, Z. El 8 es parecido, son todos muy parecidos. No vale la pena porque no es complicado. Ya pasamos, ya la entendiste la filosofía. Voy a dar una tarea, te voy a dar para la próxima semana, a ver si te animás, que es probar la identidad de Euler. ¿Te acordás que vimos en la clase anterior en 2 dimensiones? Y es aplicar la regla de la cadena. A ver si te animás con esto, es con lo que arrancamos la próxima clase. perfecto. Entonces es el ejercicio 4. Exacto. Te va a pedir que mires primero lo del 8.2. Ahí tenés una tarea que hoy me preguntabas. Ahí tenés una. Esa era la tarea. Hoy, de hoy para la próxima. Hoy no era, ¿eh? No. De hoy para la próxima. Porque hoy... ¿Se lo paso a los chicos para que lo hagamos todos?
Mirá, espera. Con esto finaliza el capítulo 3. Ahora vamos a ir al capítulo 4.